Buenas noches, queridos amigos televidentes de esta Casa de la Constitución en nuestro programa Mundo Educativo, televisión online. El día de hoy tenemos la presencia de un gran invitado, un exministro de Educación. Vamos a tocar un tema muy importante acerca del proyecto educativo nacional, el avance, cómo ha significado en estos años, qué es lo que de aquí en adelante depara, porque nuestro presidente termina su gestión el 28 de julio del año siguiente. La pregunta es si de aquí en adelante tiene las condiciones el nuevo gobierno como para poder decir que efectivamente el proyecto educativo nacional es un éxito. Hay que hacer un balance, creo yo. Entonces, más ni menos, vamos a saludar al doctor Carlos Malpica Faustor, ex ministro de Educación. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Muchas gracias gracias a ustedes por invitarme. Por su asistencia. Recordemos un poco acerca de su gestión y como ex ministro de Educación, respecto al ministro de Educación anterior, ¿cuál sería su apreciación respecto al trabajo del actual ministro de Educación? Bueno, cada ministro corresponde a una gestión, pero no te olvides que el ministro forma parte de un consejo de ministros. Así es. Y la Constitución consagra el poder en el consejo de ministros, ¿no? Cada ministro es responsable de su área, la llamada cartera, pero la ley orgánica del Poder Ejecutivo, por ejemplo, señala que una política sectorial no puede ser aplicada si no se somete al Consejo de Ministros. O sea, que en el Perú hay el presidente de la República, que es el jefe del Estado, que encarna la nación, y el poder público lo maneja el Consejo de Ministros, de manera que el ministro, ¿no?, siendo responsable, con todas las cualidades que pueda tener, tiene que jugar en esos niveles, ¿no? La construcción de la nación, el ejercicio del gobierno, que es la voluntad expresada en las urnas, y sus responsabilidades, ¿no?, tanto políticas como administrativas, ¿no? O sea que no es sencillo. Además, este ministerio es muy complicado, es muy complejo, muy grande y muy delicado además en el manejo, ¿no? Cuando usted recibió la cartera de ministro, ¿cómo lo recibió en cuanto a las condiciones que se presentaba el ministerio? Bueno, en primer lugar, yo soy un profesional de la educación, toda mi vida le he dedicado a la educación, soy egresado de la primera promoción de la Cantuta, promoción 1953, o sea, estamos hablando de mediados del siglo pasado. Y he viajado, he estudiado, he desempeñado cargos en la administración pública, en la Escuela de Administración, yo soy fundador del Instituto Nacional de Planificación, he dirigido la administración pública, el Instituto Técnico de la Planificación también. Entonces, tengo un historial dedicado a la educación. Me fui también a la UNESCO, he trabajado ya 14 años en Francia, en un instituto dedicado a la investigación de los fenómenos educativos. Uno de los trabajos que hicimos, por ejemplo, fue analizar la experiencia de 1945 a 1980 del manejo de la política educativa, ¿no? De manera que, sí, yo debo confesar que no es fácil, ¿no? Porque yo llego, es cierto, además formaba parte de la comisión asesora del presidente de la República en materia de educación. Y conozco los sistemas educativos de 20 o 30 países, o sea, conocimientos, pero no es suficiente, ¿no? Hay que estar sentado en el tablero de mando para sentir lo que es la responsabilidad del manejo de un sector clave, estratégico. Claro, y mi pregunta estaba un poco dirigida hacia eso, ¿no? Ahora nuestros amigos televidentes conocen la trayectoria y la experiencia de usted como educador. Sí. Por lo tanto, tiene autoridad como para poder dar una apreciación bastante, digamos, apreciativa respecto a la gestión actual. Sí. Nosotros vemos muchas acciones en las cuales se le suele hacer una crítica al actual ministro de Educación, pero ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista? Pero además es muy popular. Así es, y justamente su popularidad es lo que vamos Esas son las cuestiones que tenemos en política, ¿no? Bueno, yo creo que los ministros en general hemos sufrido, o mejor dicho, los he visto sufrir, porque ha habido inestabilidad política. No te olvides que hemos tenido 7 presidentes de Consejo de Ministros. Así es, sí. Entonces 7 veces se han presentado con un programa de gobierno a conseguir la luz verde del Congreso, ¿no?, la confianza del Congreso. De manera que no es que cada ministro comienza la vida de la educación, comienza con él y termina con él, de ninguna manera. Forma parte de un gabinete, y ese gabinete forma parte de un gobierno. ¿Y había una continuidad desde su punto de vista?
No, yo creo que ese es el problema, ¿no? Claro, por ejemplo, en materia de descentralización, que es el único aspecto constitucional que tiene una reforma que afecta a la educación, no, pues se ha recentralizado mucho, el proceso se ha detenido y en algunos campos se ha dado marcha atrás, cuando la Constitución fue modificada en el 2002 diciendo que ese proceso es progresivo. Así es, progresivo, claro. Quiere decir que siempre avanza, tomando en cuenta el contexto, velocidades, etc., pero no que va y viene como una rana, ¿no? No, eso no es lo que dice la Constitución. Entonces ha faltado eso, ¿no? Inestabilidad, y luego ha faltado una visión de país también, ¿no? Ha faltado un proyecto educativo per se no puede resolver el problema, tiene que haber un proyecto de nación, y el proyecto educativo debe formar parte de esa columna vertebral. Pero ¿y este proyecto educativo nacional que fue establecido en el 2006 y que se espera hasta el 2021, se supone de que los gobiernos, los tres gobiernos, ¿no? Sí. Empezando de Alan García, Sí. Humala, luego Sí. y el que viene, Sí. como que tienen que tenerlo como referencia, como para poder decir que esto va a ser un éxito. Pero Igual. específicamente al proyecto educativo, Sí, sí. yo tuve la oportunidad de leer una opinión suya, como que estaba desactualizada. Está Sí, descentralizado. es lo que quiero que nos explique, ¿por qué lo considera Primero así? que el proyecto educativo era un viejo anhelo, no es que comenzó o terminó con Alan García, en realidad Alan García firmó una resolución y tiró la puerta. O sea, y además lo hizo por una resolución suprema, cuando siendo un acto de gobierno debió ser un decreto supremo, o sea que tampoco se observan las reglas y buenas costumbres, ¿no? No, eso vino trabajado desde antes, Foro Educativo Claro, así es. lo vino procesando, Así es. y luego el Ministerio no estuvo a la altura de las circunstancias, porque el proyecto educativo lo hizo primero Foro, y después cuando se crea el Consejo Nacional de Educación, lo aborda el Consejo Nacional de Educación. De manera que el Ministerio de Educación ha estado un poco ahí. Yo he oído decir a este ministro, porque cada año se presenta un balance, hay una ley que obliga a que cada año se haga un balance, ¿no? Y yo he escuchado al ministro en el balance, no de este año, sino del año pasado, que yo estuve ahí, diciendo pues que los abogados no lo dejaban vivir. Efectivamente hay miles y miles de demandas judiciales y causas que se están ventilando hasta en el Tribunal Constitucional. Y si tú lees el propio proyecto educativo, que tampoco ha sido cambiado, igualito, ¿no? Y si lees las evaluaciones que ha hecho cada año el Consejo, y de eso ha ido a dar cuenta el ministro, ¿no? O sea que el análisis en el fondo no lo ha hecho el Ministerio, lo ha hecho el Consejo Nacional de Educación. Claro, Y tú ves ahí que tiene una serie de recomendaciones, observaciones, y no le hacen caso. No le hacen caso. No, Entonces, porque esto pasó a consulta, o sea, hay opiniones de maestros, empresarios, directores, autoridades. pero tiene un límite, porque en la propia introducción dice, esto acá no se acaba, esto es el primer paso, luego tienen que seguir los planes y los presupuestos, ahí lo dice textualmente en la nota de presentación. No hay planes. ¿Dónde está el plan del Ministerio de Educación, el plan de educación, plan integral de educación? No lo hay, ni integral en educación, ni integral en el país. El CEPLAN tiene hasta ahora explicándonos, ¿no?, una serie de altas y bajas, y pasan los años. Cuando se aprueba el proyecto educativo nacional y cuando se pone en marcha el CEPLAN, se miraba el 2021 como un horizonte a largo plazo, entonces había que trabajar al 2021, ¿no? Ahora el 2021 es corto plazo. Claro, porque estamos Y CEPLAN dice que está trabajando, y otros organismos están trabajando en reflexiones al 2050, al 2030, como otros países. O sea, hay que tener una visión de futuro, ¿no?, una ambición de futuro, para poder darle las orientaciones a la educación, que es el alma conductora de ese proceso, ¿no? Entonces, huérfano de todo eso, hay el problema después de que la gestión de un ministro se convierte en una gestión más bien administrativa, ¿no?, manejar su personal, manejar su presupuesto, lanzar un programa así, un paquete de programas no hace un plan, y un paquete de proyectos tampoco. En este proyecto educativo se habla de 6 grandes cambios. Sí. Quiero tocar 3 de ellos. Sí. Quiero su opinión. El primero, por ejemplo, se habla de una educación de calidad para todos. Sí. ¿Cree que se está dando realmente esto así? Por ejemplo, la creación de estos colegios de alta calidad, estamos hablando de que no todos reciben esa educación. Entonces, hay una contradicción. Por supuesto. ¿No es cierto? O sea, no es para todos, No, es para algunos. no, es para la vitrina. Claro, exactamente. Es como
Me contaba mi señora que hacía mucho tiempo había un colegio con internado, y cuando venían los padres de familia a ver si su hija entraba al internado, sacaban las más gorditas para que converse, porque decían, mire qué bien se come en este internado del colegio, a ver si se animaban a dejar a sus hijas en ese internado. Yo no puedo, si tengo hijos, pues dedicarme principalmente al que más sabe, al que más puede, al que más tiene, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo, le dan mucha importancia a la educación básica. Ellos dicen que hay que darle un cimiento, ¿no?, importante a la nación, y luego ya los muchachos hay que ayudarlos, sí, pero ellos ya vuelan con sus propias alas, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer a la inversa, vamos a crear experiencias de élite que no se pueden reproducir en otras partes, ¿no? Claro. Yo cuando dicen que el modelo de Guampaní se va a repetir en los colegios emblemáticos, es absurdo. Tú sabes lo que cuesta el colegio de Guampaní, ¿no? El colegio presidente de la República. Entonces, eso yo lo he visto cuando he estudiado los fenómenos de descentralización, por ejemplo, en varios países de América Latina, ¿no? Y acá en el Perú también se repite. ¿No sería dentro de la Constitución y lo que manda la Ley General de Educación, que la educación, los municipios tengan un papel mucho más importante? En ninguna parte del mundo los municipios quieren asumir. Les han dicho asuman por lo menos la educación inicial, los jardines de la infancia. Dicen no. Pero los municipios sí quieren tener una vitrina, pues. Y aunque está normado que las municipalidades deberían de tener un rol importante, por lo menos en teoría, pero en la práctica no se da, ¿no? La única reforma constitucional, ya que estamos en la Casa de la Constitución, la única reforma en el texto constitucional de la malquerida Constitución del 93, no ha sido tocada, salvo en descentralización, porque ahí sí embarca la educación, pero se ha dado marcha atrás, está paralizada la descentralización. Si no, lean el informe que acaba de producir el congresista Dahmer, que ha presidido la Comisión de Descentralización, y él denuncia, él como congresista, presidente de la comisión, acaba de publicar un documento que está en las redes, ustedes lo pueden leer, el proceso está haciendo agua, desgraciadamente. Entonces, cuando ya llega la desesperación de un fin de régimen, pues ya las cosas no pueden salir, ¿no? Le dicen al ministerio que la inversión no está marchando, entonces comienzan como hay que ejecutar el presupuesto, hay que entregarlo, pues y vamos a entregar a las regiones, a los municipios, que hagan obra. Eso no es un plan concertado, ¿no? O si no, tocándole la puerta al sector privado para que haga obras por impuestos. Así es. Entonces, ¿en qué quedamos? Le hemos dado mucho dinero al sector este año para que ejecute los fondos públicos, ¿no? Y está tocando la puerta a las obras por impuestos, ¿no? Y las obras por impuestos dicen que sí, ¿quién determina dónde se van a hacer esas obras? ¿Cómo se van a otorgar? ¿A quién van a beneficiar? ¿Cuánto va a costar? ¿No? Y he escuchado también al presidente de la CONFIEP decir que incluso cuando lo quieren hacer se encuentran con obstáculos, no está la propiedad, no están los catastros. Entonces hay una incapacidad de gestión que es muy importante y eso afecta a todo el sector público. El ministro de Economía acaba de pronunciar una entrevista hace poco en la cual dice, ¿no?, que uno de los factores por los cuales la inversión pública no marcha es por la incapacidad, porque no hay capacitación. Hay una pregunta y hay una escuela a servir, ahí hay un instituto de administración pública que se supone que está haciendo capacitación. Yo dirigí el ESAP durante 6 años y no teníamos ese panorama. Bien. Después del corte, quisiera yo antes que lanzarle una pregunta, ¿no? Sí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. De repente, no podemos negar que la existencia de estos colegios da una muestra de, efectivamente, una enseñanza adecuada, la que en realidad todos aspiramos. ¿Cómo podría ser para que el hecho de la enseñanza sea para todos, ¿no?, y no sea de una manera selectiva? Con ustedes, amigos televidentes, después de una pausa nos reencontramos.
apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Bien, amigos televidentes, estamos con el doctor Carlos Malpica, ex ministro de Educación. Quedó pendiente la inquietud, doctor, acerca de cómo logramos hacer que la educación de calidad sea para todos. Ese lema lo proclamó la UNESCO en una famosa reunión en Tailandia, y todos los países del mundo aspiran a eso, ¿no? A tener una educación de calidad para todos. Creo que es el binomio importante, ¿no? Así es. No cualquier educación, no para el pasado, sino para el futuro, ¿no? Y para todos, porque tenemos países con grandes contrastes, y uno de ellos, en los contrastes más graves, es el Perú, ¿no? Entonces es una tarea terrible, y cada tiempo se hacen conferencias y se va evaluando, ¿no? Una educación de calidad, mencionabas el caso del colegio de Huampaní y de los colegios emblemáticos. ¿Qué cosa demuestra eso? Demuestra que sí podemos. Pero la pregunta no es podemos en qué condiciones, en qué contexto, con qué recursos, con qué personal, con qué tecnologías, con qué materiales, con qué métodos, con qué currículum, con qué... o sea, hay toda una serie de circunstancias importantes, ¿no? Pero... te digo, es el efecto vitrina, ¿no? No se trata de tener una vitrina. Cuando uno plantea una escuela, un colegio emblemático o una institución piloto, cuando yo era joven y entré al Ministerio de Educación, teníamos institutos experimentales, por ejemplo, institutos experimentales donde se sabía que se estaba ensayando, pero se estaban ensayando cosas repetibles, abordables, realizables en otros contextos, ¿no? Yo he sido profesor de física y química, la UNESCO promovió que usáramos desechos para mostrar lo que son los principios de la ciencia, ¿no? Y el doctor Montoya hasta ahora hace esas cosas. Que era efectivo. Y entonces, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Si no, ¿cómo incluimos? Si no, estamos marginando, ¿no? Una educación de élite, y cuando los colegios... y tú tienes experiencia en la educación privada, ¿cómo se organizan las secciones si tenemos 4 salones de tercer año? Esa es una pregunta muy difícil de contestar y tiene miles de posibilidades. Pero una de ellas es, entonces, a los más fuertes, a los más inteligentes vamos a poner la primera, y a los otros por el cociente intelectual vamos a poner... Evidentemente eso no es así. Así es, no es. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Hay muchas universidades que están reclutando los muchachos que están bien en los cuadros de los colegios. Y entonces, lógicamente, si entran los mejores alumnos, van a decir que la universidad le ha dado una excelente formación. No, yo creo que... nosotros lo intentamos en la reforma de los años 70, 72, porque frente a un gobierno militar que pensaba y quería pensar la reforma educativa, se nombró una comisión militar para plantear la educación como debía ser, y el presidente Velasco no estuvo de acuerdo. Le pareció que no era esa visión, era muy cegada, la visión militar, digamos, de la educación, y nos llamó a un grupo de civiles en una reunión para tratar esto, y quedó formada la famosa Comisión de Reforma de la Educación, a la cual yo integré. Es una historia más larga que se ha escrito y se está ventilando, pero uno de los puntos era eso, ¿no? Había militares tentados a que desaparezca la educación privada, por ejemplo, y que todo fuera estatal. Y yo consideraba que la escuela pública es muy importante, y que un gobierno democrático tiene que reforzar la escuela pública, porque es la escuela de todos, ¿no es así? Pero eso no quiere decir, pues, poner de lado la iniciativa privada, ¿no? La energía creativa, y que además cercana con los padres de familia, con sistemas de gestión cooperativo, y con todo lo que he mostrado en este libro que te he pasado, que es histórico también, ¿no? Entonces yo propuse la nuclearización,
¿Qué cosa es la nuclearización que yo propuse y que la ley lo aceptó? Fue lo más revolucionario que hubo en la reforma de la educación. Era que no veamos escuela por escuela, sino redes de cooperación, claro, redes, así es. Formación de maestros, redes de escuelas, pobre, chica, rural, por redes. Queríamos organizar toda en redes y empoderar a los padres de familia, porque ellos son los clientes de la educación. Entonces, esa era la manera de sortear. No fue fácil convencer a asesores del presidente de la República, de Velasco no, porque él aceptó la idea, sino que su comité de asesoramiento, no había parlamento, ¿no? Había que convencerlos de qué será. Y me acuerdo que uno de los argumentos que yo utilicé es, bueno, ustedes están estableciendo comunidades, sistemas comunitarios en la economía, en la agricultura, en la educación, sería eso. Además, no comenzábamos de cero. El núcleo campesino en esa concepción social y de realización colectiva nació en Bolivia. Esa concepción luego en el Perú se trae recortada evidentemente en la experiencia de los núcleos escolares campesinos en el sur del Perú. Entonces nosotros, la Comisión de Reforma reformula y dice vamos a nuclearizar todo el país. ¿Qué cosa queda de eso? Queda el sentido de trabajo en red. Pero yo me acuerdo que teníamos que lidiar con, incluso en algún momento se dio becas en los colegios privados a alumnos de los colegios públicos para buscar el acercamiento, ¿no? Y no faltó un colegio que dijo, sí, los becarios sí, pero en una sección aparte. Entonces, yo he ido a los cuarteles a explicarles, ¿no? Que el hijo de los oficiales no tiene por qué estar estudiando en una escuela y el hijo de los suboficiales en otra escuela. Cosas de ese tipo, ¿no? Conversar con gente y decirle, en la nuclearización lo que queremos no es poner un ojo en cada dedo, sino que la mano funcione de conjunto a la mano, ¿no? Que usemos y compartamos facilidades, ¿no? Doctor, ahora acá hay un detalle, ¿no? Existen las instituciones públicas, existen las instituciones privadas. Sí. Evidentemente que existe una experiencia muy rica en las instituciones públicas que nosotros de las instituciones privadas debemos de rescatarla y creo que es también viceversa. Sin embargo, sentimos como institución privada de que el gobierno como que no nos hace mucho caso, como que considera de que nosotros somos los que tenemos que resolver todos los problemas, pero sin embargo tenemos detrás a SUNAT, tenemos a INDECOPI y no nos ayuda en el tema de educación, de cómo prevenir circunstancias que permitan que los colegios privados puedan seguir avanzando. Vamos a ver. ¿Cuál es su opinión frente a este tema? ¿No? Vamos a ver. El ministro no es el jefe de su personal y de sus presupuestos. Es el responsable de la política educativa, que se juega no solamente en las escuelas, ¿no? Es un sector transversal. Entonces es un ministerio que piensa que es ministro solo del sector público y solo de las escuelas y solo de la educación básica, está perdido, pues está renunciando, abdicando de las responsabilidades que tiene en el conjunto. Hay un problema muy profundo aquí, que en mi vieja experiencia de funcionario nacional e internacional, porque yo he trabajado estos temas de reforma administrativa, reforma del Estado, pertenezco a asociaciones que hasta ahora seguimos trabajando estos temas, ¿no? Lo que pasa es que el matrimonio entre el público y privado en el Perú no se ha logrado. Yo escucho a los dirigentes, acaban de reunirse en Arequipa, creo, ¿no? Por la situación económica en la que estamos. Y hay un divorcio, no hay un matrimonio, ni se han casado y están divorciados ya, ¿no? Hablan diferentes lenguajes, tienen reglas diferentes, lo que tú acabas de mencionar, no solo sucede en educación, sucede en toda la... Entonces, cuando se dice la asociación entre lo público y lo privado, quiere decir que los dos somos, pues, ¿cómo te diría yo? Tú eres hincha del Universitario, yo de la Alianza Lima, pero a la hora que juega la selección peruana, pues gritamos juntos, ¿no es cierto? ¿Por qué no se logra eso? El mundo está organizado de tal manera que el sector público tiene sus reglas y el sector privado tiene otras, y son como la materia y la antimateria, ¿no? Entonces van a chocar, toda la vida van a chocar. Yo dirigí la Escuela de Administración Pública y tratábamos de romper ese círculo, ese hueco negro. Lograr un acercamiento. Claro, pero eso se ha roto porque hay sectores modernos y poderosos del sector privado que prefieren jugar a la suya, ¿no? Y en la educación tenemos ese problema, ¿no? Qué bonito sería si pudiéramos trabajar en redes, cooperándonos, intercambiando profesores, material, usando más la comunicación horizontal
que esto que estamos ahora, lo que manda, si Lima no lo dice, no lo puedes hacer. ¿Y sabe lo que me preocupa, doctor? Los resultados. Por ejemplo, los resultados de los exámenes PISA. Sí. Último lugar. Sí. ¿Y sabe qué? Yo estuve analizando que los primeros puestos de estos exámenes no son alumnos de países industrializados como Estados Unidos, Japón, ¿no? Los concursos. O sea, estamos hablando de países, Finlandia, o sea, de países con bajos recursos. El tema, por ejemplo, allí, ¿a qué se debe esa gran diferencia de que nosotros estemos en último puesto, ¿no? Y sin embargo hablamos de un proyecto de educación, ¿no? En primer lugar, porque en todos esos mecanismos, y aquí en el Perú se utiliza los términos inapropiadamente, a veces se llama evaluación, lo que simplemente es medición. Así es. Entonces el médico te pone un termómetro, te pone el tensiómetro, claro, y está midiendo. Con eso no vamos a trabajar. Tiene que evaluar, ¿no es cierto?, cuál es tu condición en función de lo que debería ser, a tu edad, en tus condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer gran error. Y en segundo lugar, se cree que midiendo unas cuantas variables, ¿no?, ya se va a tener la evaluación para calificar al maestro, promoverlo, votarlo, quitarle el puesto, sacarlo de la carrera. Eso es un absurdo. Eso es una visión incompleta. ¿Que me está diciendo, doctor, de que no hay que preocuparnos por los resultados del examen PISA? Hay muchos países que ya los están cuestionando. ¿Sabes por qué? Porque hay deformaciones. Porque en los países donde a un profesor le dan un bono porque sus alumnos salen bien en los exámenes, entonces se dedican solo a darle comunicación, matemáticas y el resto olvídense, ¿no? ¿Dónde está la formación moral, la formación artística, ¿no? ¿Dónde está la formación en valores? Integral, la educación tiene que ser integral. Hay colegios privados que se inspiran en la música, ¿no es cierto?, otros en el comercio, otros en el arte, ¿no es cierto? Entonces, alrededor del arte se puede, por supuesto, alrededor de la música se puede, por supuesto. En el sector público no lo podemos hacer. ¿Tú eres director o has sido director de colegio privado? No, promotor. Bueno, pero los conoces. Sí, claro, claro. Tienen más capacidad de decisión que el director de una escuela pública, que lo tratan como un minusválido, un mongólico, no sé qué, que no puede decidir nada. La Ley General de Educación dice que las instancias de decisión son la nacional, la regional, la local y la institucional, y que ahí es donde se hace educación y ahí debería estar el mayor poder de capacidad de decisión. Y en estos años, desde el 2002, esa era la tarea, ¿no? Bajar no solamente funciones, generar competencias y movilizar recursos y fuentes de recursos para potenciar las raíces, las bases, ¿no?, del sistema educativo, en la educación básica sobre todo, ¿no? Claro. Ese esquema no se ha logrado. El proyecto educativo en ese sentido se quedó corto, ¿no? Su visión de largo plazo ya no es de largo plazo, es de corto plazo. No pasaron a la etapa subsiguiente de elaborar planes y presupuestos, ¿no? Entonces, desesperadamente el gobierno dice el año pasado, sí, vamos a subir los créditos de educación, pero entra a la página web de Economía y Finanzas y fíjate cuánto están gastando de este enorme presupuesto que nos han dado para el 2015. Así es. Y el presidente lo anunció, dijo 0.5% más cada año, y eso lo dijo el año pasado, pero en el discurso de este año no ha dicho nada. Y el ministro de Economía salió a los pocos días diciendo estamos preparando un presupuesto 2016 en austeridad. Eso ya... Y sus declaraciones en criollo es lo que ha dicho, es ya pasó el tiempo de las vacas gordas, ahora entramos al tiempo de las vacas flacas. Y es el tema del PBI que después del corte vamos a conversar. Bueno, con ustedes después del corte.
apoyar. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Bien, estamos aquí con el doctor Carlos Malpica, ex ministro de Educación. Doctor, el PBI, Cuba invierte en educación 13,1, Bolivia 6,9, Venezuela 6,9, Chile pasó los 4. Nosotros estuvimos en 3 y de repente el presidente anunció el año pasado que se incrementaba en 0,5. ¿Qué ocurre? Antes de que se haga este plan nacional, se hablaba de que cada gobierno debería anualmente de incrementar el PBI en 0,25. Sí, si el acuerdo nacional. El acuerdo nacional. Si hubieran hecho caso los gobiernos, ahorita estaríamos en 6%. No, el 2012 ya hubiéramos llegado al 6%. Al 6%, ¿verdad? Sí, ¿No es cierto? Ya estamos en 2015. Ajá, pero mire, imagínese de que ahora nosotros estamos en 3,5. Tenemos que alegrarnos por ese valor. Es un anuncio nada más, ¿cómo se va a efectivizar? O capaz no se está realizando. Presupuesto. Ajá. Quiere decir supuesto previo. Okay. Cuando yo te digo te voy a dar, no significa que ya te ya lo di, está haciendo. ni tampoco significa que lo que yo te di lo vas a gastar. Así es. En cantidad y en calidad. Ajá. ¿Entiendes? ¿Qué le preocupa en el tema del anuncio del 0,5? Muy tarde. Parece que los gobiernos siempre se acuerdan de educación cuando llevan a tirar la puerta y le echan el muerto al que sigue. Eso es una tradición casi. Revisa la historia de la educación y vas a encontrar así, ¿no? Un aumento a los maestros, ya, y el otro que paga la factura. Entonces, es una reacción tardía, ¿no? Fue saludada por todos, me parece. Pero, siempre hay los peros, ¿no? No es fácil gastar en educación. Lo más fácil era gastar en planillas. Y ahí el gobierno adoptó el enfoque meritocrático, ¿no? Que en el fondo lo que le dice al maestro es: si quieres ganar más, trabaja mejor, te vamos a evaluar y te vamos a ascender. Y entonces el aumento no te lo va a dar el gobierno, sino te lo vas a ganar tú con el sudor de tu frente. Eso nadie puede estar en contra, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde arranca esa escala? Hoy día has leído las noticias en los diarios que a los contratados les han subido a 1.300 no sé cuántos soles, que no puede ser más que los titulares, que son alrededor de 1.400. Con 1.400 soles tú vas a traer a un muchacho brillante de la educación secundaria para que sea maestro, para que dedique su vida, para que después el Estado dedique también los fondos a formarlo, capacitarlo, darle cursos. No. Tú me preguntabas por la calidad. En materia de personal, y esto no es regla de la educación ni solo del sector público, hay un principio muy sencillo. ¿Cuál es la buena política de calidad de personal? Atraer a los mejores, desarrollarlos, retenerlos. Eso vale también para los jugadores de fútbol estrellas, ¿no? Ahora que se están peleando a las grandes figuras. Atraer, desarrollar, retener. Entonces la base del problema está en atraer. ¿Cómo atraemos a los mejores? ¿Con 1.400 soles mensuales? Claro, que es un padre de familia, que tiene hijos y que tiene una gran carga familiar, de repente... ¿Cuál es el sueldo inicial de la carrera médica en el sector público nada más? Más de 4.500 soles. Y le están subiendo más. O sea, un médico tiene 3 veces más de punto de arranque, lo que el SUTEP llama el piso salarial, 3 veces menor que el de los médicos. ¿Cuánto es un sueldo mínimo vital? 750. El maestro gana ahí alrededor de ¿cuánto? De 2 sueldos vitales. Y había un anuncio, había un anuncio de que había un aumento de sueldo para los maestros. No, ese es para los contratados. Los contratados, así es, maestros contratados. ¿Tú sabes por qué les han aumentado? A ver, dígame. Primero porque hay presión de que a igual trabajo, igual remuneración. Este está nombrado y este está contratado. ¿Y por qué este está contratado y no está nombrado? Porque el gobierno no ha podido organizar a tiempo los concursos públicos para entrar a ser nombrado. El nombrado es servidor del Estado.
el contratado es servidor del gobierno de turno. Claro. Entonces los gobiernos corruptos han preferido tener a todo el personal contratado. Y supuestamente ese era el segundo cambio en este proyecto nacional, el hecho de poder contar con maestros que enseñen con una labor de calidad, menciona, ¿no? Sí. Entonces, frente a eso, usted está mencionando que hay un conjunto de problemas, ¿no? ¿Cómo lo retenemos a un gran maestro con un sueldo tan pequeño, no? Hay que mejorar el sueldo de ingreso. No hay magia en eso. Pero hay que mejorar. Nuestro presidente Humala ha dicho de que no se preocupen, ¿no? Claro, pues le han hecho creer que la escalera, que tiene que subir por la escalera, evidentemente hay que subir por la escalera, pero depende de la escalera dónde comienza, en el segundo piso, el subsuelo o en el segundo piso. Cuando yo he dirigido la política de remuneraciones, cuando he dirigido el INAP, y habían todos las escalas de remuneraciones, todos, hasta el presidente de la República, ¿no? y los embajadores que están en el extranjero. Entonces, había un sistema. Lee la Constitución del 79, ya que estamos en la casa de la Constitución, y dice que hay un sistema único de remuneraciones y de pensiones en el sector público. Eso se ha roto. Entonces ahora aumenta por acá, aumenta por allá, el que sale a la calle le aumenta. Así no se puede hacer el país, ¿no? Volviendo al tema de la calidad, también nos hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por calidad? Tú sabes que hay una norma técnica internacional, claro. ISO 9000 sobre calidad, pero para ponerlo en términos sencillos, ¿cuándo se dice que un producto tiene calidad? ¿No? Primero, cuando corresponde a lo que querías fabricar o hacer, ¿de acuerdo? O sea que si tú quieres armar un muñeco que es un perro, que no te salga un camello, pues, ¿cierto? Tienes que cumplir o responder a lo que querías hacer, producir, fabricar. En segundo lugar, que funcione para lo que estaba previsto. Segunda regla, muy sencilla. Claro, porque el carro puede ser muy bonito, pero y si no arranca, entonces, y el tercer elemento es que el cliente esté satisfecho. Que el cliente esté satisfecho, con todos sus errores de apreciación, lo que sea, pero tiene que estar contento. Por eso es una norma en el sector privado, es que el cliente tiene la razón, ¿no es cierto? Claro. Pero en el sector público no es así. Porque ¿quién es el cliente de la educación? Los padres de familia. Entonces, claro, en el sector público, en educación, los poderosos debían ser los padres de familia, son la última rueda del coche, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr ese producto de calidad? Y el enfoque de calidad, no te olvides que lo inventaron los japoneses y lo comercializaron los americanos, ¿no? Y establece todos estos criterios, ¿no? De logro de la calidad total. O sea que para la calidad, el producto total es función de la calidad de los insumos, la calidad del contexto, la calidad del proceso, la calidad del personal, y logras el producto. Y luego el producto vuelve al contexto y sirve para algo. Entonces, tampoco se puede estar midiendo educación. ¿Qué cosa produce? Produce un buen ingeniero. Pero cuando pusimos fondos públicos para formar un buen ingeniero era para que sirva al país. Pero él termina de ingeniero y se va a trabajar a otro país. Estamos exportando cerebros a otros países. ¿Me entiendes? Entonces, hay que mirar eso. Todo esto ya está inventado, no estamos inventando nada nuevo. Ese enfoque de planificación, de análisis de sistemas, de escenarios futuros, no se está utilizando en el sector público, tampoco en educación pública. Y con una visión corta, como tú mismo señalas, ¿no? El ministerio, como le está pasando con la universidad. ¿Qué dice la Constitución de Fujimori? Que cada universidad es un feudo, eso es lo que dice en concreto, que cada universidad es un feudo. Y también hay otro artículo de la Constitución de Fujimori que dice que si las entidades privadas hacen negocio, que paguen sus impuestos, deben pagar sus impuestos. Bueno, entonces ya no es la idea de una educación, ¿no? Modelo pues comunal, modelo parroquial, modelo cooperativo, modelo asociaciones, ¿no? Entonces, en algunos casos la educación privada está llenando un vacío del gobierno, ¿no? No llega a la escuela y se arman, ¿no? Pero también tienes que reconocer que hay sectores de la actividad privada en salud y educación porque están armando fortunas, ¿no? Que tienen equipos de fútbol, que tienen partidos políticos. Entonces, y yo no le echo la culpa a nadie, yo pienso que es una falta de visión de conjunto. Esa visión de conjunto es la que está faltando, ¿no? En las últimas décadas. O sea, los regímenes democráticos que han sucedido a la dictadura no han logrado eso, ¿no?
Y quienes hemos dedicado toda la vida a estas materias, después hemos opinado, hemos insistido, publicado. Este es un ensayo más de... Entonces, doctor, el tema entonces, porque así empezamos nosotros nuestra entrevista de el proyecto educativo nacional, el famoso proyecto educativo nacional, de seguir un poco así, porque estamos viendo de que aquellas propuestas que realiza, por lo menos el gobierno actual, de cómo poder hacer de que al final este proyecto sea pues un éxito, ¿no? Sí. Estamos viendo como que está un poco verde el tema. Y hay proyectos de educación de las regiones. Así es, así es. Y entonces, ese es otro problema. Pero el proyecto es tarea del Ministerio y la hace el Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo Nacional de Educación no logra influir en el ministro porque no tiene atribuciones suficientes. Yo he sido miembro del Consejo Nacional de Educación y muy crítico de eso. En la Ley General de Educación que lleva mi firma, la del 2003, ahí dice, ¿no?, que el Consejo Nacional de Educación debe tener una ley especial para que tenga poderes, ¿no?, reales, no así una opinión más, un mensaje más, entre otros, no, tiene que tener un peso. Y cuando el actual ministro asumió el poder y tuvo su primer encuentro con el balance anual del proyecto educativo, yo le escuché decir que él quería un Consejo Nacional de Educación que fuera más próximo del ministerio, ¿no?, y con más fuerza, lo dijo, está grabado, más próximo al ministerio, o sea, él estaba sintiendo que necesita fuerzas que lo acompañen, ¿no?, y más fuerte, es decir, que tenga más peso, ¿no? Pero tú lees los balances de los 2 años siguientes y estás viendo que hay un divorcio, ¿no? El Consejo se permite una recomendaciones, críticas, y el ministro sencillamente de esa base va a cumplir la obligación legal al Congreso y habla sobre el avance del proyecto educativo, ¿no?, al horizonte 2021, y ese, para nosotros lo planificado ya es el corto plazo. Hay un tema que me gustaría compartir con usted, doctor, antes de irnos al corte. Dentro de las preocupaciones que tenemos en el sector privado, y yo creo que esto es general en realidad, y ese fue motivo inclusive de los 2 primeros programas que hicimos en Mundo Educativo, tocamos un poco el tema de educación y sociedad, y de repente, digamos como que este año salió a relucir el tema de las extorsiones en los colegios privados. Nosotros dijimos que este era un tema ya de varios años, sino que salió a la luz por un tema muy particular. Y de repente analizábamos un poco acerca de la existencia pues de la delincuencia, por qué la delincuencia en nuestra sociedad, etcétera. Y habían participado especialistas en el tema, en la cual llegamos a una conclusión de que nuestra sociedad hace que exista la delincuencia. Porque un delincuente, ¿por qué tiene que pensar que debe de cambiar? Si sabe que detrás de ellos, la autoridad que de repente lo atrapa, viene el Poder Judicial y lo suelta. O que de repente si lo atrapa, hace un cupo para que lo suelte. Entonces creemos de que la sociedad que está siendo manejada por los adultos ya están formados y es difícil cambiarlos. Pues por eso que tenemos la corrupción en el propio gobierno, la corrupción en las instituciones que forman parte de esta sociedad. La única solución del cambio vienen a ser los futuros abogados, los futuros profesionales, los futuros progresistas, los futuros presidentes, y son ahorita, los tenemos nosotros como educadores a nuestros niños. Enseñemos a los niños valores, hagamos que independientemente del área en la cual se trabaje con ellos sea pero con valores. Esa reflexión lo vemos después del corte, ¿le parece? Bueno, después de este corte continuamos con el programa.
gran aula de conferencias de la Casa de la Constitución. Seguir, Alberto, apoyando. Yo lo voy a apoyar con todas las energías de mi existencia, porque tiene la razón, porque está actuando patrióticamente, porque está actuando revolucionariamente. Bien, contamos con la presencia del doctor Carlos Malpica, ex ministro de Educación. Quedó pendiente esa reflexión, doctor, acerca de cambiemos la sociedad, actualmente muy difícil, pero sin embargo yo creo que en un largo plazo nuestros niños ya serán jóvenes, les enseñamos valores, trabajamos mucho en ese tema, y de repente ya estaría manejado por ellos mismos. Quiero una reflexión sobre este tema, doctor. Bueno, el maestro es el profesional de la educación, ¿es así? Entonces, una sociedad tiene que buscarse los mejores para que sean maestros, ¿no? Así es. Esta es la ley que creó la carrera magisterial, fue una ley promulgada por el presidente Ramón Castilla, dada en Lima el 27 de febrero de 1861, ni tú ni yo habíamos nacido, por supuesto, en esa época. Y el primer considerando, mira lo que dice, que la enseñanza es la profesión creadora de todas las demás que existen en la sociedad. ¿Y qué dice el segundo? Que por consiguiente los que se dedican a ella deben gozar de todos los derechos y prerrogativas que las leyes acuerdan a las carreras públicas más ilustres. Este mandato de Castilla no lo estamos cumpliendo. Yo lo tengo siempre cerca de mí porque es mi inspirador, ¿no? Entonces, si no logramos eso, fíjate, cuando los ministerios en los últimos años han dado capacitación a los maestros en servicio, ¿no? Están pagando a universidades que no saben nada de educación primaria para mejorar a los profesores de primaria, y de los institutos pedagógicos siguen saliendo con un programa obsoleto. O sea, estamos pagando para que el que no sabe le enseñe al que está queriendo saber, y por otro lado no estamos tomando en cuenta de las nuevas promociones que salgan, pues es como si formáramos a los futuros policías con pistolas que ya están fuera de mercado, ¿no es cierto? No es natural organizar las escuelas de formación en redes igualmente, y que se encarguen tanto de la formación antes del servicio como después del servicio, y que cooperen con los públicos, con los privados, y que hayan redes, que hayan círculos de calidad como hay en algunos países, ¿no? Encuentros de profesores que comparten, porque en mi vida yo he oído muchas veces que viene un supervisor o un talento de un ministerio, y me acuerdo de una anécdota en que viene a explicar no sé qué a unos maestros que habían pedido capacitación, y el maestro se lo queda mirando y le dice: disculpe, eso que ha dicho usted es muy interesante, pero no tiene nada que ver con lo que yo tengo que hacer. Entonces no estará pasando eso en una escala muy grande, ¿no? El maestro es fundamental. Y el otro elemento es el currículum, que es la pauta curricular, el marco curricular. Bueno, pues el Consejo Nacional de Educación, el IGEPE que yo presido, Foro Educativo, todo el mundo han hecho la carga para que se actualice el diseño curricular, se ponga al día, ¿no? Incluso Finlandia, Dinamarca están en este momento cambiando su marco curricular, a pesar de que tienen un gran éxito, ¿no? Entonces, y nosotros ese marco curricular no lo hemos abandonado, ¿no? Quisieron reformarlo así a la ligera para aplicarlo este año 2015, el ministro de Educación dijo se va a aprobar el 2014, ¿no? Dijo vamos a aprobar el nuevo diseño curricular y lo vamos a comenzar a aplicar al 2015. ¿Qué cosa le mostraron al ministro? Que el ministro vio eso y dijo, esto se posterga y se aprobará el 2015. Bueno, ya estamos en el 2015. Y una pauta curricular, un marco curricular, un diseño curricular básico, lo que tú quieras, no se puede, pues, lanzar así, ¿no? Es como si creer que un grupo de muchachos van a hacer teatro porque les repartes unos textos y ya son artistas y teatro, ¿no? La pauta curricular es fundamental. Y ahí vienen los defectos que ya hemos mencionado, ¿no? Estamos organizados a la antigua por disciplinas o áreas o asignaturas, porque en nuestra época, cuando yo era joven, eran disciplinas, porque la idea era que cada una disciplinaba, contribuía a una disciplina, ¿no?
se evaluaba la disciplina, el comportamiento, te ponían nota. Bueno, tú eres muy joven, no te debes acordar de eso. Había un curso de educación moral y cívica. Claro. Y había un regente, de los colegios privados era muy frecuente, tenía un regente, ¿no? Que es el que cuidaba pues todo esto que ahora nos desborda, ¿no? Nada de eso ha hablado el presidente de la República, desgraciadamente, en el mensaje. Yo tengo acá esta revista que es de la derrama magisterial, que no sé si son 150.000 ejemplares que se distribuyen en todo el país. Yo analicé el año 2014 y hice una lista de las cosas que no habló. Y ahora lo comparo con él, ha vuelto a no hablar de lo mismo, ¿no? Y dos de ellos son los que tú acabas de mencionar. Dice violencia, conflictividad, drogadicción y delincuencia en la educación. Eso no se habló ni el año pasado ni este año. Y la otra dice la alianza de padres de familia y docentes para la formación en valores y la lucha contra la corrupción y la impunidad, que es más grave que la corrupción. Entonces, eso es lo que, digamos, un líder de la nación tiene que inculcar, jalarle las orejas a los poderes del Estado, ¿no? Todavía no hemos formalizado el Consejo de Estado que tienen muchos países. Y sé que el presidente ha llamado varias veces a reunión de jefes de poder, presidentes de poderes. Ese es el germen de un gran Consejo de Estado, que es el que debería presidir el presidente de la República. Él debe estar encima de los poderes. Él no puede estarse peleando con un fiscal, con un procurador. Él encarna a la nación, dice la Constitución. O está diciendo de que no se metan con mi esposa. O no se metan con fulana y el pobre señora y el pobre muchacho. No, ni estar inaugurando obras que son municipales, pues locales, agua, desagüe, carreteras. No, si las carreteras están clasificadas, hay locales, regionales y nacionales. La educación también, hay programas. Entonces, yo creo que eso es lo que está faltando, una visión estructuradora, ¿no? Así es. Entonces, la educación es parte de ese problema, sola no va a poder resolver nada, sin ella no se puede resolver tampoco. Así es, doctor. El tiempo nos mata también. No me queda otra cosa que agradecerle muchísimo, doctor Carlos Malpica. Ha sido un placer conversar con usted. Ha habido reflexiones muy interesantes, sí. Ha sido muy entretenida, sí, la entrevista, y yo creo que en otra oportunidad le voy a pedir una invitación, porque creo que hay otros temas todavía en los cuales usted conoce y podría mostrar a nuestros amigos televidentes acerca de todas las inquietudes en el tema de educación. Muchas gracias. Me he emocionado mucho porque cada cosa que has preguntado y cada cosa que yo he dicho está asociada a mi vida, a mi trabajo, mis inquietudes, esfuerzos, sacrificios mío y de otros, ¿no? Entonces, sí, claro, has tocado fibras. Doctor Malpica, muchas gracias. Y con ustedes, amigos televidentes, los esperamos la siguiente semana. No lo olviden, en esta Casa de la Constitución, el programa Mundo Educativo, de 6 a 7 de la noche. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani. Vengo